Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Buenas noches, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. El Señor los esté bendiciendo, esté cuidando sus vidas y quiero saludarle con la paz del Señor. Que el Señor, con esta palabra que ha guardado en mi corazón, ¿sí?, pueda de hacer de aliento y de ánimo para su vida. Y precisamente en esto he estado pensando en este último tiempo, ¿sí?, en lo que tiene que ver en alentar, ¿sí? Sabemos y conocemos que la vida cristiana no es fácil, ¿sí? Y la no cristiana tampoco es fácil, ¿sí? Pero hay algo que tenemos los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos creído en su crucifixión, en su muerte, en su resurrección, en el perdón de los pecados a través de Jesús, tenemos ese apoyo extra que nos alienta y nos da fortaleza todos los días, ¿sí? Entonces he estado pensando mucho en esto y para que meditemos juntos la palabra de Dios he estado viendo lo que pensaba Pablo, ¿sí?, el gran apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre que no tenía situaciones fáciles en su vida, sino que tenía situaciones difíciles por llevar el Evangelio, ¿no?, por predicar el Evangelio. Vivía situaciones realmente extremas y de mucho desánimo, ¿sí? No solamente el desánimo a nivel ciudadano, lo que estaba en los pueblos donde él iba, sino también muchas veces la iglesia, las personas que conformaban el templo, también estaban desanimadas. Por eso en este tiempo he pensado mucho en esto, ¿sí? Usted cuando sale a la calle y puede ver a la gente que anda con barbijo y la puede mirar, ¿sí?, se da cuenta que hay un desánimo en su rostro, ¿sí? Hay como aquello, no tengo más ganas de vivir, estoy cansado, espero que pase pronto esto, ¿sí? Pero usted puede ver un desánimo, incluso cuando habla la persona, usted también se da cuenta, ¿sí?, de que hay algo que lo detiene en su vida y algo que lo desanima, ¿sí? Pero qué mejor, qué excelente, ¿sí? Y qué bueno que tenemos la palabra de Dios que nos alienta todos los días. Y si nosotros nos vamos a la terminología de la palabra, la etimología de la palabra, ¿sí?, el desaliento, mis hermanos, alentar significa animar, ¿sí?, infundir aliento o esfuerzo, dar vigor, ¿sí?, inducir, estimular, reavivar, exhortar, ¿sí?, confortar, consolar, ¿sí?, reconfortar, ¿sí? Todos son sinónimos de la palabra de dar ánimo, ¿sí? Tratar de que la otra persona vuelva a revivir, que vuelva a tener fuerzas, que vuelva a animarse a enfrentar las diferentes situaciones en la vida, ¿sí? Pero también tenemos el antónimo. Es bueno conocer los antónimos también, ¿sí? El antónimo de animar es desanimar, ¿sí? Es desmoralizar, deprimir, ¿sí? También tiene que ver con estimular, ¿sí?, a los cumplimientos de los deberes cristianos, ¿no? Recibir el aliento de Dios. Y nosotros, ¿cómo recibimos el aliento de Dios? A través de su palabra, ¿sí? A través de la fe, a través de la esperanza, recibimos el aliento de Dios, ¿sí? Y también es muy importante, y esto, mis hermanos, quiero que lo escuchen bien, ¿sí? No solamente recibimos el aliento de Dios a través de su palabra,
la fortaleza de Dios a través de su palabra, sino que también recibimos el aliento de cada uno de los amigos y de los hermanos. Esto es muy importante también, mis amigos, recibir el aliento cada día de las personas que nos rodean, las personas que nos aman, las personas que quieren lo mejor para nosotros, ¿sí? Ahora, déjeme un poquito volver para atrás. Todo cristiano, ¿sí? Toda persona, todo hombre, toda mujer debe ser un hombre y una mujer de esperanza. Pero también, mis hermanos, en el cristianismo no hay lugar para la desesperación. Mire, la desesperación te ata, la desesperación te hace hacer cosas inesperadas, la desesperación te hace tomar malas decisiones. Pablo decía en el libro de Corintios, decía, angustiados, pero no desesperados, ¿sí? Entonces, mis hermanos, no le dé lugar al desaliento en su vida, aléjelo de su vida, no le dé hospedaje en su pensamiento, mis hermanos, a la desesperación, al desaliento, a la depresión, al negativismo, ¿sí? Hermanos, los hijos de Dios debemos tener muy en cuenta esta su palabra, ¿sí? No le dé lugar al desaliento en su vida, mis hermanos. Por eso, cuando se levante temprano, agradezca a Dios por el día y comience el día leyendo la palabra de Dios y alentado a través de la palabra de Dios. Porque Dios nos llama, mis hermanos, a tener un gozo y a la esperanza, ¿sí? Ahora, usted sabe que para mí, ¿sí?, la raíz del gozo, en último caso, cuando no vemos bien el fondo, ¿sí?, la situación que estamos viviendo, ¿cuál es la raíz del gozo del creyente? ¿Sí? ¿Sabe cuál es? Es la bendita esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Mis hermanos, hay algo que a mí me mantiene alegre. Hay algo que a mí me mantiene gozoso y es esa esperanza viva, mis hermanos. Y dice la palabra que el sufrimiento no va a ser para siempre, ¿sí? La palabra de Dios dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más desesperanza, no habrá más enfermedad. Y Dios traerá, mis hermanos, un nuevo orden al universo con su segunda venida. Y al mundo que sabemos y este mundo que conocemos, sabemos que no va a ser para siempre, pero lo que estemos en el Señor, sí vamos a estar para siempre. Por eso, mis hermanos y mis queridos amigos, esto revitaliza al mundo. Esto le da una identidad al mundo, mis hermanos, que es que nosotros debemos hacer agente de esperanza y aliento para aquellos que lo necesitan. Ahora, muchas veces nosotros podemos alentar a las personas de diferentes maneras, a través de un llamadito, a través de una palabra de aliento, a través de un abrazo, ¿sí?, a través de un consejo, a través de una sonrisa, y lo podemos alentar de diferentes maneras, pero ¿sabe qué? La mejor manera de alentar a las personas es alentarlo con la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, Pablo decía ahí en Filipenses, así que aliéntense y edifíquense unos a otros a través de la palabra. La palabra es viva y eficaz, mis hermanos. La palabra te da aliento, la palabra te vivifica, la palabra te da un refuerzo para tu vida, te da aliento para tu vida. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, ahí encontramos cómo la palabra de Dios se edifica y dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, ¿sí?, en aquel cuya la cabeza es Cristo. Qué tremendo, mi hermano. Lo único que va a poder edificar mi vida
y alentar mi vida, ¿sí?, completamente, de pensamiento, de alma y de espíritu, es la palabra de Dios que edifica, ¿sí? Y ahora, esa palabra que me edifica actúa en mi vida, mis hermanos. Primera Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de cuando recibieron la palabra de Dios que oíste de nosotros, la que recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. La palabra de Dios, mis hermanos, dice que no vuelve vacía. La palabra de Dios dice que hace en nosotros lo que debe hacer. La palabra de Dios es la que nos sostiene en los momentos de dificultad. La palabra de Dios es la que nos alienta y actúa en nosotros, en nuestra vida. Pero para eso, mis hermanos, debemos dejar que la palabra de Dios que edifica y la palabra de Dios que actúa en nosotros, debemos dejar que more en nuestra vida, que haga su casa, su hogar en nuestra vida, que se establezca permanentemente en nuestra vida. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. La palabra de Dios es viva y eficaz. Obra en nosotros, actúa en nosotros, nos edifica, nos alienta y es indispensable para creer. ¿No le damos un amén a esto? ¿Y un aplauso a la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Mis hermanos, la palabra que more en abundancia en nosotros. Muchas veces leemos libros de autoayuda, libros que nos ayudan en nuestro espíritu, nuestra mente, pero lo mejor que va a alentar tu vida en abundancia es la palabra de Dios. La palabra de Dios que edifica. Ahora, esa palabra que edifica, esa palabra que actúa en nosotros y que mora en nosotros, debemos aprenderla y retenerla. Qué tremendo es esto. Para tener una vida de ánimo, mis hermanos, para poder soportar las tentaciones, para poder soportar las inclemencias de esta vida, ¿sí? Debemos aprenderla y retenerla en nuestro corazón. Dice, si creemos con todo el corazón que la palabra actúa en nosotros, esto nos motiva a aprenderla y a retenerla. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Qué tremendo, mis hermanos. Debemos aprender a retener la palabra en nuestro corazón. Y dice que esto es indispensable, es vital para nosotros, es necesario para nosotros. Palabras que nos alienten, mis hermanos. Lo que edifica es la palabra de Dios. Las palabras nuestras deben basarse directamente en esta palabra de Dios. El trabajo nuestro es predicarla, aclararla, ilustrarla y enfatizar la palabra de Dios. Los levitas dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, y todo el pueblo se fue a gozar de grande alegría porque habían entendido la palabra que le habían enseñado. Por supuesto, mis hermanos, que esto es una tarea y una disciplina de todos los días. De todos los días. Yo no puedo dejar pasar mucho tiempo y después estar desesperado y decir, bueno, ¿qué es lo que hago? Me desespero. Y bueno, vamos a leer algo, a ver cómo zafamos de esta o cómo salimos. No, mi amigo. La palabra de Dios te habla todos los días. Dios quiere estar presente en tu vida todos los días. Dios quiere alentarte y sostenerte
no una vez cada 15 días, ni al mes, ni cuando vas a la iglesia, sino todos los días la palabra debe ser aprendida y enseñada y retenida. Todos los días. Y déjame decirte, mi amigo, que no es una tarea fácil. A veces el desaliento no se entiende. A veces quizás son cosas que han pasado en nuestra vida, que no hemos sanado. Pero la palabra de Dios tiene el poder para transformar esos pensamientos. Por eso, mi hermano, cuando venga el desaliento y golpee a tu puerta, cuando quiera entrar a tu familia, cuando quiera entrar a tu matrimonio, cuando quiera entrar a tu novia, a tu novio, cuando quiera entrar a tu esposo, a tu esposa, cuando quiera entrar a tus hijos, a tus padres, cuando golpee la puerta el desaliento y el desánimo, no le abras. No le abras. Desafíala con la palabra de Dios. Hoy voy a tener aliento de Dios para mi vida. Ahora, la palabra de Dios, mis amigos, nos presenta muchos ejemplos, ¿sí? En la Biblia hay muchos ejemplos y a mí me encantan dos hombres de Dios que a veces se desalentaban como nosotros, mis hermanos. Es común desalentarse, pero ellos tenían ese apoyo extra de poder leer la palabra de Dios y poder hacerla parte de su vida. Y hay dos personajes. Había una hermana que se enojaba cuando uno decía personajes. No son personajes, son hombres de Dios, ¿sí? Hay dos hombres de Dios en la palabra que me encantan, porque ellos, en medio de una situación difícil, en medio de una situación complicadísima, ¿sí?, supieron alentarse y alentar a aquellos que estaban caídos. Sí, son Nehemías y Esdras, ¿sí?, dos tremendos hombres de Dios. Uno restauró el templo y el otro restauró los muros caídos de Jerusalén. Pero, mis hermanos, si usted lee su historia, se va a dar cuenta que no figuran como entre los héroes que pusieron en fuga a los ejércitos poderosos como David, por ejemplo, o como Moisés o como Elías, que hicieron milagros espectaculares, ¿sí? Ni entre los que, como David o Salomón, que ciñeron reyes, ¿sí? Pero su obra, mis hermanos, la obra que hicieron en Nehemías y Esdras se puede considerar como superior a la que hizo Salomón, ¿sí? De Salomón se nos dice que edificó el templo en Jerusalén y que fue el asombro y la admiración de muchas naciones, ¿sí? Pero Salomón dispuso para todo lo que hizo tesoro fabuloso y todo el ejército de arquitectos, de artesanos, de obreros, y todo lo que necesitaba lo tenía Salomón a su disposición, aparte de todas las riquezas, ¿no? Mientras que Esdras y Nehemías apenas pudieron hacer uso de los escasos medios, pero realizaron una obra tremenda en medio de circunstancias adversas, ¿sí? La Jerusalén que Nehemías y Esdras tuvieron que reconstruir, ¿sí?, la que había perdido el esplendor del tiempo de Salomón, con las invasiones, con los sitios, ¿sí?, que había sido demolido en ruinas, en escombros, pero cuando ellos regresaron de Babilonia, y mientras que en otro tiempo los reyes de la tierra se disputaban la amistad, ¿sí?, por venir a pedir los consejos de Salomón o venir a admirar las construcciones, la riqueza que había, ¿no?, en el templo, todos eran enemigos y se oponían a la restauración de la ciudad en los tiempos de Nehemías y de Esdras, ¿sí? Era todo lo contrario, mis hermanos. Ahora, ¿en qué consistió el triunfo de estos hombres? ¿En qué consistió la fortaleza de estos hombres en medio de semejantes circunstancias, mis hermanos? ¿Cómo pudo prosperar la obra?
cómo ellos pudieron restaurar en medio de la oposición de los enemigos. O sea, ¿dónde estaba el secreto de su éxito? ¿Dónde estaba? Mis hermanos, si leemos los dos libros, que nos vamos a dar cuenta que el secreto estaba en depender exclusivamente de Dios y en animarse los unos a los otros. Si nosotros leemos ahí en Esdras, capítulo 1, versículo 5, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Se levantaron todos aquellos cuyo espíritu de Dios despertó. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremenda es la palabra de ánimo. Qué tremenda es la palabra de Dios, mis hermanos. El ánimo que hace prosperar nuestra vida. El ánimo que nos da aliento a continuar en la batalla, por más dura que sea. El ánimo que nos alienta cada día a despertarnos y salir adelante a pesar de las circunstancias difíciles que tengamos que afrontar. Mis hermanos, pero esa misma palabra poderosa de Dios, porque la Biblia contiene la palabra poderosa de Dios. Esa misma palabra que mandó que todo se hiciese allí en los comienzos, en el Génesis. Esa palabra que hizo todo de la nada, mis hermanos. Esa palabra que ordenó el caos en el universo. Esa palabra que hizo levantar a Lázaro de la muerte. Es esa misma palabra que está al alcance de tu mano. Y es esa misma palabra que debemos usar nosotros cada día para alentar, para animar y para fortalecer. Yo le hablaba al comienzo de la gente desanimada, ¿sí? Su rostro desanimado, sin tener aliento para poder seguir adelante y soportar las circunstancias que son adversas y difíciles. Pero aquí la palabra de Dios, mis hermanos, que nos da vida y nos da aliento, nos dice a nosotros en Efesios 5:14 que no durmamos, sino que despertemos, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mis hermanos, por eso, por supuesto que este desaliento muchas veces te adormece. Este desaliento te deja sin capacidad de acción. Este desaliento muchas veces te paraliza en tu vida, en todas las áreas, Estoy hablando en el área relacional con los demás, en el área almática, en las emociones, en los sentimientos, en mi pensamiento, en lo espiritual. También por eso dice que en Esdras decía, ¿se acuerdan cuando leímos que Dios despertó su espíritu a todos aquellos que quería que construyeran de nuevo el templo? Los despertó, los animó. Hay un dicho popular que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Hay otro que dice: cocodrilo que se duerme, lo hace en cartera. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios te alienta a despertarte, a estar alentado y atento a lo que pasa. Y Dios tuvo que levantar a su pueblo, según en Esdras. Sí, porque el pueblo también estaba desanimado. Venían de 400 años de esclavitud, venían de problemas de pobreza, un montón de dificultades, habían muerto varias generaciones, ¿sí? Entonces venían con muchos inconvenientes, su mentalidad de esclavos muchas veces no le permitían tampoco estar alentados. Entonces Dios en ese tiempo quería alentar a su pueblo y a levantarlo para que edificara. Y Dios tuvo que despertarlo. Pero el mal, mis hermanos, no era que fuesen pocos ni escasos en recursos. El mal era que estaban todos con flojera de ánimo, hermano. Estaban flojos de ánimo.
El sueño del conformismo lo había anulado a todos. Habían llegado a acostumbrarse a la idea de ser un pueblo sometido. Se habían acostumbrado a vivir en ruinas, mis hermanos. Y eso es lo que hace el desaliento. Te anula la capacidad de decisión, la capacidad de acción, ¿sí? Y te acostumbras a vivir así, desalentado. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer tanto esfuerzo? ¿Para qué vamos a tratar de salir adelante si esto no da para más? Eso es el desaliento, mis hermanos. Y el desaliento muchas veces también es contagioso. Contagiamos a otro con el desaliento, ¿sí? Esto lo estuvimos viendo, mis hermanos, cuando hablamos, ¿se acuerdan? Del camino a Maús, con estos dos discípulos de Jesús que venían desalentados, ¿sí? Entonces se acostumbraron, mis hermanos, a vivir en esa situación. Todo estaba dado vuelta, todo estaba complicado, todo estaba en ruinas, todo estaba desordenado, pero no se preocupaban por eso. No se preocupaban por salir adelante, mis hermanos. No se preocupaban por despertarse. Entonces Dios tuvo que despertarlos, mis hermanos. Dice, y entonces así que hubo deseos de trabajar y hacer algo hermoso, de emprender con iniciativa. Entonces así que hubo esos deseos, mis hermanos. No nos conformemos a ser pocos, mis hermanos. Anhelemos tener una iglesia avivada con mucha gente sirviendo al Señor. Y esto no es un mensaje solamente para nuestra iglesia, sino para todas aquellas que en estos tiempos están pasando por el desánimo, por el desaliento, mis hermanos. Las puertas de la iglesia no se cerraron. Tu corazón no se cerró a Dios por este tiempo. Al contrario, debemos tener apertura en nuestro corazón y en nuestra mente para darle ánimo a aquellos que lo necesitan. Ahora, ¿cómo nos amonesta Dios? ¿Sí? ¿Cómo nos disciplina Dios en contra del sueño y la despreocupación? Dice en Jonás 1:5-6, a no dormir como Jonás, que mientras unos están expuestos a la muerte, nosotros dormimos. ¿Sí? Dios dice que alcemos nuestros ojos, ¿sí? Porque los campos ya están listos para las siegas. Y mis hermanos, esto es tremendo porque dice, mientras nosotros dormimos, el enemigo trabaja. Mientras nosotros dormimos, el enemigo trabaja. Y déjeme que él ejemplifique esta historia. Vamos a Mateo capítulo 13. Allí busquen su Biblia, en su celular, en lo que tenga, ¿sí? Y allí Jesús habla de una parábola, ¿sí? Del trigo y la cizaña. Y nosotros hemos sembrado, pero nos hemos quedado dormidos, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, le refirió a esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejar que crezcan juntos, lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primeramente la cizaña, átenla en el manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Sí? Hermoso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué has sembrado
el enemigo en nosotros, ¿qué ha sembrado? Ha sembrado el desánimo, la pereza y en muchos casos la murmuración. En este tiempo he estado pensando mucho también, sí, que hay muchas iglesias que están desanimadas porque no se pueden abrir los templos, porque no se puede hacer tal cosa, porque no se puede hacer tal otra. Y déjame decirte que esta también es una prueba, sí, es una prueba de parte del Señor en cómo nosotros enfrentamos estas dificultades, cómo nosotros le hacemos frente a estas situaciones, la manera en que lo vemos, cómo tratamos de salir adelante, o cómo podemos pensar en que esta iglesia prospere en estas situaciones difíciles. Ahora, déjame decirte una cosa, que esta iglesia o este pueblo en los tiempos de Esdras se animó, ¿sí? Comenzó su trabajo, comenzó a prosperar cuando uno ocupó el lugar que le correspondía. Dios ordenó primeramente al pueblo, a través de Nehemías, a través de Esdras, porque dice que cada uno ocupaba su lugar, cada uno tenía su habilidad y su tarea. Yo no le puedo pedir al que trabajaba la madera, ¿sí? Al que hacía de las partes de las ornamentaciones y todo lo que significaba la madera, mandarlo a construir con cemento o otra cosa. ¿Por qué? Porque no era su habilidad, no lo iba a poder hacer. Aquel que estaba cuidando, ¿sí? a los demás para que cuando atacaran no lo lastimaran, ¿sí? Aquel que estaba atento en los tiempos de Nehemías para tocar, ¿sí? el cuerno y para que todo el pueblo se reuniera donde venía el enemigo, ¿sí? Eso solamente lo podrían hacer las personas indicadas y cuando cada uno ocupaba el lugar que les correspondía, ¿sí? Todos trabajaban en un lugar, todos tenían trabajo, pero cada uno ocupaba el lugar, mis hermanos, que Nehemías le había dicho. Ahora, cuando nos ponemos cada uno en nuestro lugar, usando los dones que Dios nos dio, sí, vamos a vernos animados y la iglesia va a prosperar, el pueblo va a prosperar. Dice, porque cada uno ocupó su lugar. Cuando la obra de Dios, cada creyente ocupa su lugar y hace su parte en la obra, va a prosperar. Estas personas trabajaron en la restauración de su pueblo, no siendo muchos, dice la palabra, con pocos recursos y con muchos enemigos, pero no dejaron de trabajar. No dejaron de trabajar. Ahora, hay una cosa que es tremenda, ¿sí? Porque como le contaba en este tiempo de Esdras y de Nehemías, ellos no tuvieron el esplendor que tuvieron otras personas, otros siervos de Dios, ¿no? A nuestra vista, digamos, ¿no? Pero tuvieron una tarea clave, mis hermanos. Tuvieron la tarea de animar a un pueblo a trabajar después de una esclavitud. Animar a un pueblo que estaba desconcertado, un pueblo que estaba perdido, un pueblo que estaba desorientado, un pueblo que estaba desanimado y era muy criticado. Por eso, otra de las cosas que vamos a ver en el libro de Nehemías, mis hermanos, venga conmigo al capítulo 4 de Nehemías. Allí en el capítulo 4, Nehemías tuvo que hacer frente, mis hermanos, a algo que muchas veces nos debilita, ¿sí? Nos cansa, que son las críticas, ¿sí? Van a venir críticas, mis amigos, van a venir las críticas. Dice la palabra de Dios, precauciones contra los enemigos, capítulo 4 de Nehemías. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro,
se enojó y se enfureció de gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Qué tremendo es esto, ¿eh? Qué palabra de maldición, de destrucción. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, la derribará. Las críticas, mis hermanos. Vendrán tiempos de crítica. La crítica es cruel. Todo el que hace algo es criticado. Porque el que no hace nada y nadie lo critica. Pero siempre al que hace algo lo critican. Y cuando más hermoso y cuando más importante sea lo que haga, más baja y más ruin será la crítica. Acá estaban haciendo algo tremendo, mis hermanos. Estaban reconstruyendo los muros. Y el Tobías amonita dice: pero lo que están haciendo, digamos, no sirve de nada. No va a servir de nada. ¿Sí? Porque si se sube una zorra que no tenía un peso, ¿cuánto puede tener? 5 o 6 kilos. Se sube una zorra arriba del muro, los muros se van a caer. Fíjense cómo es, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que hizo Nehemías al frente de todas estas críticas? Y vámonos al 2 de Nehemías, capítulo 2, versículo 19 al 20. Y dice allí: pero cuando lo oyeron Sanballat horanita y Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que están haciendo ustedes? ¿Os rebelan contra el rey? Y en respuesta le dije, escuche la respuesta de Nehemías, una respuesta tremenda, una respuesta muy sabia. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y es así, mis hermanos. La historia lo recuerda a Nehemías como el gran constructor, el hombre de Dios que puso fin a una época de caos, de enemigos externos e internos, sus propios conciudadanos, sus propios familiares, los que vivían dentro. Mis hermanos lo criticaban. Pero acá la palabra de Dios dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, Él nos animará, Él nos ayudará, Él nos sostendrá. Mis hermanos, esa fue. Ahora, ¿qué has hecho? Esta es una pregunta que me la hago a mí, que te la hago a vos. ¿Qué hemos hecho con las críticas? De las críticas esas que te censuran cuando intentas servir al Señor. Cuando intentas hacer algo para el Señor, ¿qué has hecho con esas críticas? Porque te van a criticar, Cuando comenzás a servir y cuando va a ser grande la bendición para otras personas, el enemigo también comienza a trabajar. ¿Qué hemos hecho con esas críticas? ¿Nos hemos desmoralizado?
hemos querido dejar todo, hemos querido tirar todo por la borda, nos hemos paralizado, no hemos querido seguir. Eso principalmente, mis hermanos, eso es lo que el enemigo quiere. Desmoralizarnos, acobardarnos. Pero nosotros como cristianos vamos a ceder lo que hemos recibido, esa gran comisión, por unas críticas. ¿No vamos a hacer la obra que Dios nos encomendó por una crítica o por varias críticas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién la va a hacer? Jesús decía, si ustedes no hablan, estas piedras van a hablar. Qué tremendo, ¿eh? Qué vergüenza sería que las piedras hablen. Mis hermanos, por eso, si nosotros resentimos porque nos critican y no hacemos la obra, entonces, ¿quién la hará? Para pensar. Por eso, mis hermanos, la iglesia de hoy, la iglesia actual, se enfrenta a muchos desafíos. La iglesia actual se encuentra en un mundo devastado, desorientados. ¿Y cómo vamos a responder nosotros como cristianos? ¿Nos vamos a unir a la masa del desaliento? ¿Nos vamos a dejar de hacer todo por las críticas, por las palabras hirientes, por los desalientos? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? La iglesia, allí en el libro de Filipos, en el capítulo 1, versículo 27, ahí habla de varios desafíos que esa iglesia debía tener en cuenta. Y son exactamente los mismos desafíos para nosotros, mis hermanos. ¿Cómo vamos a animarnos los unos a los otros? ¿Cómo vamos a construir y fortalecer, edificar nuestra vida los unos con los otros? Porque de esto se trata, mis hermanos. De esto se trata. Y el primer desafío, yo creo que nace en este libro de Filipenses, mis hermanos, de los cristianos que perseveramos, ¿sí? Es precisamente eso. Un reto a la perseverancia. Un reto a perseverar. Un reto al compromiso, mis hermanos. Y esto es difícil. Es difícil perseverar cuando todos los días hay desánimos, pálidas, mala onda, lo que sea, como lo llame. Dificultades, pruebas, desalientos, críticas. Perseverar. Perseverar en la palabra de Dios. Y otra de las cosas importantes, mis hermanos, es la unidad. Por eso dice que quienes no aportan hacia la unidad se constituyen a sí mismos abominación de Dios. Y hay un texto muy lindo en el libro de Proverbios, ¿sí? Capítulo 6, donde precisamente tiene que ver con la unidad. Y dice que Dios aborrece y aún 7 abomina su alma, a quien siembra discordia entre los hermanos, porque Dios abomina a quienes hieren, a quienes fragmentan y causan divisiones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por eso, mis hermanos, una de las cosas para alentarnos en este tiempo es la unidad. Jesús, en esa hermosa oración por sus discípulos, cuando Él los encomienda, dice: Padre,
que sean uno, para que el mundo crea. La unidad es muy importante, mis hermanos, cuando todos nos ponemos de acuerdo. Somos personas distintas, diferentes, opinamos diferente, pensamos diferente, pero en esa unidad espiritual, debemos estar firmes y defenderla, dice, solícitos en guardar la unidad, dice. Por eso uno de los desafíos que se enfrenta a la iglesia en estos tiempos es la perseverancia y trabajar sobre la unidad de la iglesia. Y no estoy hablando de mi congregación, estoy hablando de todas las congregaciones de este tiempo. Solícitos en guardar la unidad, sino cómo el mundo va a creer si estamos peleados con aquel, con el otro, con aquel otro. ¿Cómo el mundo va a creer en Jesucristo? Debemos ser una unidad, defender esa unidad, ¿sí? Tercer desafío que se presenta en nuestras iglesias en los tiempos actuales es el reto a la humildad, mis hermanos. La epístola de Filipenses 2:3 dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Qué tremendo, mis hermanos, esto. La humildad. La humildad es algo que nos une, mis hermanos. La humildad es algo que nos hace perseverar en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cómo está relacionado en este pasaje? Cómo una palabra se relaciona con la otra, cómo una acción se relaciona con la otra. ¿Sí? Mis hermanos, y el cuarto desafío es la obediencia. Filipenses 2:12-18 dice, Pablo nos dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no que en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer para su buena voluntad. Todo lo que hagan, háganlo sin murmurar, sin contiendas, irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcan como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, quiere decir tomados de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramada en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Asimismo, gócesen y regocíjense ustedes conmigo. Mis hermanos, Pablo estaba ya en sus últimos días. Pablo estaba pasando por situaciones complicadas, pero él estaba alentando, mis hermanos, a los discípulos. Él estaba alentando a los hermanos de la iglesia, estaba alentando, sí, a sus amigos a seguir adelante, a no conformarme a este tiempo, a no desanimarme. Al contrario, a pesar de las dificultades, estén gozosos, mis hermanos. Por eso el quinto desafío es tener el gozo del Señor en nuestra vida. Ahora, ¿el cristiano puede estar gozoso en estos tiempos? Es una pregunta que le hago. En estos tiempos, ¿un cristiano puede estar gozoso? Cuando el cristiano pasa por situaciones amargas, duras en su vida, difíciles, ¿cómo puede estar gozoso, mis hermanos y mis amigos? Si tu felicidad y tu gozo va a depender de las críticas, de las situaciones externas, de las calamidades, de las situaciones difíciles, claro que no, mis hermanos. Pero si tu gozo depende de Él, de aquel que nos da la palabra de bendición, la palabra de ayuda, mis hermanos, por supuesto que sí. Entonces sí, el poder de Dios va a estar sobre nuestra vida, sosteniéndonos cada día. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Todo lo sufro por amor a Él. La palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Qué tremendo es esta palabra, mi hermano. El gozo del Señor es mi fortaleza. Mis hermanos, desafíos para la iglesia actual, desafíos para la iglesia de hoy, si queremos mantenernos en el ánimo del Señor. Perseverar, estar en unidad, en humildad, en obediencia, en el gozo del Señor. Y el último, mis hermanos, en el contentamiento. Esto ya lo prediqué los sábados anteriores. El contentamiento, mis hermanos, es muy importante. El contentamiento, mis hermanos, que nos dice la carta en Filipenses 4, 11, 13, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para hacer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, mi amigo, mi hermano, ¿cómo nos vamos a alentar en estos tiempos los unos a los otros? ¿Cómo nos vamos a alentar? Primeramente, teniendo una comunión con Dios plena. Segundo, leyendo, estudiando, reteniendo, aprendiendo la palabra de Dios que nos edifica y nos fortalece. Mi amigo, desconozco cuál es tu situación. Desconozco cuál es lo que te está desmoralizando, lo que te está limitando, lo que te está desalentando. Pero lo que te puedo decir, que en este tiempo el aliento viene del Señor. Y Él lo conoce. Él sabe cuál es tu preocupación. Por eso quiero pedirte en estos últimos minutos que me quedan, que allí donde estés, ores, hables con el Señor. Orar es hablar con Dios, no con vanas repeticiones, no con cosas repetitivas que ni siquiera yo entiendo. Hablarle a Dios de corazón, abrir nuestro corazón al Señor y decirle cuál es mi preocupación, qué es lo que me desanima, cuál es lo que me tiene preocupado, cuál es la dificultad que en este tiempo me tiene desalentado, qué es lo que no permite que crezca, que edifique mi vida. Tómate un tiempo para orar y para pedir por aquellas cosas que te desalientan. Por eso, mi hermano, te animo en este tiempo difícil, te animo en este tiempo a sostenerte de la palabra de Dios, a hacerle caso, a ser obediente a la palabra de Dios, a edificarte en la palabra de Dios, pero también ayudar a otros a crecer y a edificarse en la palabra de Dios. Ese es el consejo y el aliento que te doy en este tiempo. Por eso, mis hermanos, lo que está haciendo, si está escribiendo de parte del Señor versículos bíblicos, si está llamando a sus hermanos, si lo está alentando, si lo está alentando a través de la palabra de Dios, si lo llama para leerle un versículo, si le llama para orar por él, por su enfermedad, te digo que estás haciendo el trabajo que Dios te ha pedido, alentarse los unos a los otros. Que ese llamado que usted haga a su hermano sea para edificar su vida, para alentarlo
no para criticarlo, no para juzgarlo, porque quizás no estás en esa situación en la que está pasando. Por eso a nosotros no nos queda ni criticar, ni juzgar, ni condenar, ni hablar, ni criticar, sino nos queda orar y enseñar lo que realmente fortalece en nuestra vida, que es tener una dependencia exclusiva de Dios. Por eso te animo en este tiempo, te animo. Si estás pasando por una situación, te animo a que puedas salir a través de la oración. Adelante, 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 que Dios tiene preparadas muchas cosas para vos. Dios tiene preparadas grandes cosas para tu vida. Dios tiene preparado planes perfectos para tu vida, planes excelentes para tu vida. Dios quiere prosperarte, pero cuando hablo de prosperidad no hablo de dinero, hablo de prosperarte en todas las áreas de tu vida, culturalmente, educativamente, en relaciones con el otro, con la familia, con los amigos, con los hermanos. Hablo de todo tipo de prosperidad, prosperidad espiritual. Te aliento, mis hermanos, te aliento. En una oportunidad estaban los discípulos muy desalentados, muy desanimados, porque Dios le había pedido que le dieran de comer a más de 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Entonces aparece un niño ahí, un niño con 5 panes y 2 peces. Y seguramente comenzaron, ¿pero qué vamos a hacer con esto? No podemos hacer nada, semejante multitud. Comenzaron a criticarlo, comenzaron a desalentarse, a desanimarse. Y Jesús le pide eso, lo bendice, le da gracias al Señor y le dice a sus discípulos que comiencen a repartir. Y con esos 5 panes y 2 peces comieron más de 12.000 personas y que juntaron 12 cestas llenas para los 12 apóstoles. Quizás muchas personas te desalientan porque no tenés nada que ofrecer, te desaniman. Pero eso que Dios te dio y solamente lo tenés vos, te pido en esta tarde que se lo des al Señor. Y el Señor lo va a multiplicar. El Señor lo va a multiplicar en tu vida. Por eso te aliento. Decirle, Señor, lo poco que tengo, te lo doy de corazón. No tengo mucho, pero yo sé que en tus manos esto se va a potenciar para servir al Señor y para servir a mis hermanos, aquellos que están desalentados. Dios te bendiga, Dios te anime, Dios te prospere y Dios traiga paz en tu corazón. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a compartir de manera remota, sí, virtual, en familia, la cena del Señor. Dice la palabra en Mateo 26 en adelante: y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed,
este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Recordemos, hermanos, que cuando nos acercamos a la mesa del Señor, nos estamos acercando al pan de vida. Y el Señor lo que quiere es que nosotros recordemos mediante este símbolo, que nosotros dependemos de Él como alimento para nuestras vidas, como alimento espiritual. No somos islas, no somos personas, individuos que podemos subsistir por nosotros mismos, sino que dependemos plena y absolutamente del Señor para vivir, para crecer, para desarrollarnos plenamente como cristianos. ¿Sí? Dice Corintios, 1 Corintios 11, del 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verónica, si querés partir el pan y orar, yo te... Señor, te damos gracias por este pan que nos dejaste como símbolo de alimento para nuestro espíritu, antes del gran sacrificio que hiciste por todos nosotros, para redimirnos de los pecados y poder tener la salvación eterna. Gracias, Señor. Amén. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque a diario nos animás y nos das fuerza, Señor, para seguirte buscando. Aún en situaciones como la que vivimos, quizá con los tiempos de oscuridad, vos brillás como una luz brillante en nuestros corazones, y a medida que todo el mundo pierde la cabeza, nosotros podemos estar cada vez más afianzados en vos. Gracias, Señor, por ser nuestro sustento. Gracias, Señor, por ser nuestra alegría. Gracias, Señor, por ser nuestro faro que nos ilumina día a día, como dice tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, tú eres nuestra palabra, tú eres nuestro pan de vida. Gracias, Señor. Compartamos la copa. Así pues, dice el versículo 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor los siga bendiciendo, hermano. Amén. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor,
has sido fiel. Perfecto amor.